Buenas tardes, muchachos, buenas tardes, padres de familia. En este día vamos a resolver el examen 01. Recuerde que vamos a volverlo a realizar. La idea es pues que lo estudien en casa y lo puedan hacer de una mejor manera. Entonces el examen 01 nos me dice resolver las siguientes operaciones con números enteros. Tenemos que resolver estas operaciones hasta la G y a lo último resolver tres problemas que aparecen ahí con respecto a números enteros, ¿no? Entonces empecemos, dice menos 9 más 13. Esta operación no es una multiplicación, no es una multiplicación. Muchos muchachos las confunden con multiplicaciones, multiplican los signos. En este caso no es así. Recuerde que les había dicho que en este caso es como si debiéramos 9 a una persona, pero nosotros tenemos 13 pesos. Si yo le debo 9 a una persona y tengo 13, obviamente me va a sobrar plata. Si me sobra, pues el resultado es negativo, ¿no? ¿Cuánto me sobra? Me sobran 4 pesos, ¿no? Entonces, 9, si yo debo 9 y pago con 13, me van a sobrar 4 pesos, ¿sí? Me van a sobrar 4 pesos a mi favor, por tanto es positivo. Lo mismo sucede acá, ¿no? Tengo 15, pero debo 50. Tengo 15, pero debo 50. ¿Listo? Voy a hacer un poco más de zoom a esto. Tengo 15, pero debo 50. ¿Qué sucede? Si yo tengo 15, pero debo 50, obviamente voy a quedar debiendo, pues porque el 50 es más grande. ¿Cuánto quedo debiendo? Pues quedo debiendo 35. No tengo que hacer una resta, ¿no? A 50 le voy a quitar los 15, ¿cierto? A 10 le quito 5, da 5. A este se convierte en 4, a 4 le quito 1, da 3, da 35, ¿no? A 15 le quito 50, me da menos 35, ¿no? Si tengo 15 pero debo 50, tengo menos 35. Lo mismo sucede acá. Si yo debo 33 pesos, debo porque es negativo, pero además tengo 33 pesos. Mire que debo 33, el signo me lo dice. Y además tengo 33, el signo me lo dice. Pues cuando yo los pague no voy a quedar debiendo nada, o sea, cero. Y ojo que muchos niños ponen que menos 0 o más 0. No, ninguna de estas dos es correcta. La correcta es simplemente 0. Aquí sucede lo mismo, mire. Yo debo 50, pero también debo 90. Entonces, si yo le debo a alguien 50 y también le debo 90, pues en total voy a estar debiendo, ¿cuánto? Voy a estar debiendo 140, porque si yo le debo a alguien 50 y también le debo a alguien 90, pues debo 5 más 9, 14, ¿no? Debo en total 140 pesos, estoy debiendo. Ahora sí llegamos a estas que tienen paréntesis. Esas que tienen paréntesis lo explicamos en clase, son multiplicaciones. Este número que es positivo debo multiplicarlo por este número que es negativo. Me queda positivo por negativo, me da negativo. Y 30 por 7, entonces hago la operación. 30 por 7, 3 por 0, 0 y 3 por 7, 21, ¿no? Me da 210. Entonces aquí sabemos que da menos 210. Lo mismo vamos a hacer acá. Aquí llegamos a una multiplicación. Este número está multiplicándose con este otro. Negativo por negativo, ¿qué me va a dar? Me va a dar positivo. Negativo por negativo me da positivo, ¿no? Y 5 por 25, se lo podemos acá. 25 por 5. ¿Listo? 5 por 5, 25. Pongo el 5 y llevo 2. 5 por 2, 10 y 2, 12. Que me da 125. Entonces tenemos que negativo por negativo es positivo y me da 125. ¿Listo? Aquí tenemos un negativo está siendo dividido por un positivo, entonces aplicamos la misma ley. Negativo dividido entre positivo da negativo. 60 dividido entre 20, pues hago la operación por aquí aparte. ¿Listo? ¿Cuántas veces está 60 en 20? Está 3 veces. 3 por 0, 0, a 0, 0 y 3 por 2, 6, a 6, 0. Está 3 veces. Entonces me da menos 3. ¿Listo? Ahí está nuestro resultado. Aquí nos dice, Augusto, emperador romano, nació en el año 64 a.C. y murió en el 16 después de Cristo. ¿Cuántos años vivió? Entonces recuerde que esos años antes de Cristo los vamos a simbolizar con negativo. Los que son antes de Cristo los vamos a simbolizar con números negativos. ¿Listo? Entonces menos 64. Mientras que este número que es después de Cristo, que es 16, después de Cristo va a ser 16 positivo. Y yo les dije en clase, a la fecha de muerte o a la fecha final o a lo final, le vamos a restar la fecha inicial. ¿Listo? Inicial.
Entonces a la fecha de muerte le restamos la fecha inicial o la fecha de nacimiento, ¿no? Nacimiento. Te recuerda, fecha de muerte. ¿Cuál es la fecha de muerte de él? El 16 después de Cristo. Entonces lo ponemos acá. A 16 le voy a restar la fecha. La fecha de muerte es 16, ¿no? Le voy a restar la fecha de inicio o la fecha de nacimiento. ¿Y cuál es la fecha de nacimiento? 64 antes de Cristo. Y es menos 64. Entonces, recuerda, la fecha de muerte le resto la fecha de nacimiento. Míralo, ahí está. Y recuerde que menos por menos me daría más. Entonces me da 16 más 64. Y 16 más 64 sería 70, sería 80 años. Por tanto, aquí tenemos nuestra respuesta. Vivió, ¿cierto? Augusto vivió 80 años. Listo, esa es nuestra respuesta. Hagamos esta y dice: una bomba extrae petróleo de un pozo a 450 metros de profundidad. Entonces, si está a 400 metros de profundidad, eso está por debajo del suelo, o sea, lo podemos simbolizar como menos 450, ¿no? Menos 450, ahí está, menos 450. Y lo eleva a un depósito situado a 25 metros de altura. ¿Qué nivel supera el petróleo? Entonces recuerden, así como lo hicimos, como hicimos el anterior, a lo final le restamos lo inicial, Entonces, ¿qué es lo final? El depósito que está situado a 25 metros de altura. Recuerden que este sería positivo. Entonces, a lo final, que es 25 metros, le vamos a restar lo inicial. Y lo inicial era 450 metros de profundidad y lo simbolizamos con menos 450, pues porque está en profundidad debajo de nosotros, ¿no? Entonces le restamos menos 450. Y aquí menos por menos daría más. Entonces me da 25 más 450. Y 25 más 450, cuando yo haga la suma, me da 475 metros. Y ahí tenemos nuestra respuesta. Nuestra respuesta debería ser: el petróleo, no lo voy a poner punto suspensivo, supera un nivel de 475. Usted lo escribe aquí: supera un nivel de 475 metros. Esa es nuestra respuesta a esta pregunta. Y por último dice: Homero, escritor griego, nació en el año 194 antes de Cristo. Este antes de Cristo, entonces como es antes de Cristo es menos 194. Y murió en el año 115 antes de Cristo. Mire que ambos son antes de Cristo, entonces este se simboliza como menos 115. ¿Cuántos años vivió? Entonces recuerden que a la fecha de muerte, que es esta, la fecha de muerte, lo voy a escribir acá, menos 115, le voy a restar la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es esta, le voy a restar la fecha de nacimiento, que es menos 194. Entonces, ¿qué pasa? Menos por menos da más. Entonces me queda menos 115 más 194. Y entonces aplicamos lo de los primeros ejercicios. Es como si yo debiera 115, pero pago con 194. Obviamente el resultado me va a dar positivo, ¿sí o no? El resultado me va a dar positivo y tengo que hacer esta resta. A 194, voy a restar esto. A 194 le voy a restar 115. A 4 le quito 5, no se puede, entonces este le presta se queda convertido en 8. A 14 le quito 5, da 9. A 8 le quito 1, da 7. Y a 1 le quito 1, da 0. 0,79. ¿Listo? O sea, me da 79 años y ahí tenemos nuestra respuesta, ¿no? Homero, ¿cierto? Homero vivió 79 años. Ahí está nuestra respuesta. Bueno, muchachos, espero que les sirva. Voy a tratar de hacer otro video donde envío otro examen resuelto para que ustedes tengan dos exámenes donde ustedes puedan practicar lo que podría ser su examen. Listo, hasta una próxima ocasión. Chao, chao.